historia pasada, presente y futuro. ¿Te interesa conocer un poco más sobre el trasfondo de los acontecimientos que estamos viviendo? De aquellos que han pasado y quizás aquellos que tenemos que enfrentar. Tenemos un libro para regalarte. Se llama El conflicto de los siglos. ¿Cómo lo puedes adquirir? Pues nos puedes mandar un WhatsApp al 621 051 137. Nos puedes escribir a radicalpalabra@gmail.com, o si no, seguirnos por nuestro canal de YouTube y mandarnos un mensaje a Palabra Radical. ¿Qué pasa con el Dios del Antiguo Testamento? ¿Está enojado con el hombre? ¿Para qué lo creó si luego lo destruye? En el Nuevo Testamento, ese Jesús, Hijo de Dios, pareciera ser todo lo contrario. ¿Por qué esa diferencia tan grande entre un momento de la historia y el otro? Los invitamos a compartir con nosotros el estudio de la Biblia para aclarar estos conceptos y otros más. Bienvenido Xavi, bienvenido Marce. Xavi, es una alegría muy grande tenerte con nosotros. Igualmente. Te hacemos la presentación, simplemente mencionarle al público que además de licenciado en teología, vienes del mundo empresarial. Sí. Y justamente el tema que vamos a tratar hoy, es el amor al dinero. Yo creo que muchas veces cuando estudiamos la palabra de Dios, parecería como que no sé si hay un antagonismo entre la prosperidad, el crecimiento, el bienestar en la tierra y las bendiciones y todas aquellas cosas buenas que Dios nos da. La primera pregunta que queremos hacerte es ¿cuál es tu visión? ¿Qué crees que dice la Biblia respecto al amor al dinero? Uh-huh. Hay dos versiones del tema, pero la principal es ese amor al dinero, ese deseo por el dinero, es cuando tú centras tu vida en cosas diferentes a lo que la Biblia desde el principio ha marcado, que es el amarás a tu Dios. ¿Verdad? Dios te dice, ámame a mí sobre todas las cosas, y luego, como Jesús recuerda en Mateo, todo lo demás te vendrá por añadido. Ya. El problema es cuando ciertas cosas del mundo nos llaman, del mundo que nos rodea, nos llaman y nos hacen olvidar o nos hacen descentrar el itinerario que nos lleva a Dios. Y el amor al dinero es una de las más frecuentes porque la gente busca evidentemente siempre su prosperidad, vivir bien, Claro. pero llega un momento que damos un paso más. Y ese paso más es cuando empiezas a amar algo más de lo que amas a Dios. Y el dinero suele ser una causa importante de ella porque la mayoría de gente siempre quiere tener más, ¿vale? Claro. O sea, es una de las cosas que siempre necesitas o deseas aumentar y nunca tienes suficiente. Parece como si una vez has empezado a ahorrar... Es adictivo. Parece como que necesitas más, tener más guardado, tener más dinero. Y entonces, para conseguir ese aumento de capital, sueles olvidarte de otras cosas, Claro. y sueles empezar a utilizar Más tiempo, más recursos, e incluso a veces acciones que no son del todo correctas, Claro. porque llega un momento que necesitas dar un paso más para conseguir esa cantidad, ¿no? Es que el asunto del amor al dinero va en contra de lo que es primero amar a Dios y luego a tu prójimo como a ti mismo. Y tienes que a veces pasar por encima. Claro, pero es que además creemos que el dinero lo podemos ganar nosotros. Cuando Dios te dice, todo lo que hay en este mundo es mío. Es mío. Entonces, no te preocupes, yo te daré lo que necesitas, tú haz lo que tienes que hacer y a partir de aquí hablamos. Claro. ¿Vale? No estamos hablando de teoría de prosperidad tampoco. No. Estamos hablando de que el Señor te bendice y te ayuda en tu camino. La cuestión es cuando tú quieres más y necesitas más. Y ahí es cuando la cosa El fin empieza a puede justificar con los medios, ¿no? Sí, los medios empiezan a decir, bueno, no pasa nada, Sí. y yo lo puedo conseguir. Esa también Ya. es otra de las cuestiones que te pone a la altura de Dios, que de hecho es el pecado de Adán y Eva al Exactamente. principio, ¿no? Querer ser como Dios. Claro, ese es el amor al dinero. Bueno. Es pensar que tú puedes ser como Dios y puedes conseguir algo que Dios ya te ha dicho que tranquilo, no te preocupes por eso, que Claro. eso no es tan importante, ¿no? Claro, con el dinero nos da esa sensación no quiero decir, ¿no?, que uno se siente como omnipotente, pero esa sensación de poder que tenés, al menos sobre las cosas, y cuando no, incluso a veces, al menos sobre la gente. Yo soy una persona que deseo el dinero porque eso me da poder, y el poder me da la capacidad de poder dirigir y que mi voluntad sea prosperada. Y porque además hemos glorificado a las personas que tienen Exacto. dinero. Entonces No está las hemos controlado. puesto por encima de muchos otros valores interesantes. Claro. Pero claro, tú eres una persona con dinero, cualquier futbolista que hoy conozcamos, no solo
la aprecias por su capacidad Por de su jugar en la talento cancha y de deportivo. jugar bien, sino que te interesa su colección de coches, Sí. dónde vive, mira qué casa tiene, o sea, ya no es tan importante lo que hace, sino lo que tiene y lo que ha conseguido, ¿no? Y entonces no quieres ser buen futbolista, Sí. quieres Quieres ser tener como él, quieres tener tener como todas las él. cosas que él Claro. tiene, y entonces ahí de repente es cuando, no, eso no es lo que Ya. el Señor quiere para ti, ¿no? Quiere otras cosas para ti. Sin duda. Ahora, invitando a la gente también a buscar la palabra de Dios, a leer en Primera de Timoteo, Pablo dice en el capítulo 6, versículo 10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, en la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La segunda pregunta entonces, teniendo esta y otras declaraciones, aquella que dijo Jesús, ¿no? Qué difícil que es para un rico entrar al reino de los cielos, cuánto se le complica Es complicado. la vida a las personas cuando tienen tantas posesiones. En este caso estaba hablando justamente de un joven rico, ¿no? Ahora, la pregunta es, entonces, ¿un buen cristiano ha de ser o ha de ambicionar en su vida el hecho de ser pobre? No excluyendo el altruismo, no excluyendo el hecho de estar dispuesto a compartir, pero sino como un método como para, no sé, estar más cerca. Si dijimos que los ricos están lejos del reino de los cielos, pues yo, por Claro. mi mente occidental, digo, bueno, entonces el pobre está más cerca. El pobre está más cerca. Por méritos, entonces el pobre Exactamente. debería incluso aparentar que somos más humildes de lo que somos o más pobres de los que somos. Yo no creo que sea así. O sea, el Señor desde el principio de la Biblia le dice, ya en Josué, le dice a Josué, esfuérzate y sé Ya. valiente. Ese esfuérzate yo lo considero en todos los ámbitos de la vida, no solo en el ámbito espiritual, que le ha hecho referencia ya antes, sino que le dice en todo lo demás. De hecho, está hablándole también porque tiene que conquistar toda una tierra de Canaán que está delante de ellos. O sea, esfuérzate en todo lo que hagas. En todo lo que hagas, pon el máximo de ti y yo estaré contigo. Y yo creo que el Señor no quiere en ningún momento que seamos pobres. Cuando definimos pobres, definimos la falta de recursos. Ya. ¿Vale? Que no tiene nada que ver con la humildad. Humildad Tú puedes- y tú falta puedes de ser- recursos son cosas son que dos no cosas tienen nada que ver. diferentes. Tú puedes ser muy rico y ser tremendamente humilde. Exactamente. Hay personas, de hecho, hay muchas personas con mucho dinero que no conocemos de nada, no salen en las noticias, no saben nada, viven su vida Sí. la mar de bien, en su nivel y ya está. Entonces hemos de diferenciar muy bien eso. Y creo que el Señor quiere que prosperemos, que seamos capaces de mantener a nuestra familia, como dice el texto de Timoteo, que seamos capaces de vivir una buena vida aquí en la tierra. De hecho, las personas en la Biblia son bien bendecidas con riquezas. A veces tenemos ejemplos desde el principio de la Biblia, como por ejemplo Abraham, hasta el final de la Biblia, cuando hablábamos, por ejemplo, de la persona que está en Filipos, cuando llega Pablo allí, que es Lidia, está en Hechos. Lidia. Ujú. Y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, era una mujer empresaria, Claro. una mujer que se ganaba la vida, una mujer que trabajaba, una mujer... Y Pablo le predica el evangelio Claro. y se bautiza y sin ningún problema, y no pasa nada. Y no que Pablo le dijera, oye, Sí. véndelo todo. Vende como no, como pensamos, ¿no? Hazte pobre. Como pensamos nosotros, vende todas las cosas, sino quizás algo que mencionaste al principio de todo, ¿no? El objetivo para el cual muchas veces Dios ha bendecido a determinadas personas, dándoles más riqueza que a otras, y cómo las personas cristianas saben que parte de su responsabilidad es administrarse y no, o sea, no dar rienda suelta a la ostentación y a la banalidad, y por otro lado también poder asistir a aquellas personas que tienen menos recursos, ¿no? Ya lo dijo Jesús, que pobres... Bueno, eso es administración de los recursos que te da Dios, de las bendiciones, y es para que cubras esas cosas. Ya. De hecho, Pablo hace una gira para recaudar recursos Ya. de la gente que tiene para sostener a aquellos que no tienen, y hay un equilibrio y la gente da y no hay ningún problema y se hace ese equilibrio bueno. Yo creo que la pregunta al chico rico, al hombre rico de la Biblia que hace Jesús, porque Jesús conoce su corazón, y Ya. la pregunta se la hace a él, Sí. no a todos nosotros. No. Nosotros la recibimos porque la tenemos en la palabra de Dios, pero la pregunta se la hace a él porque Jesús conoce que esa persona ha puesto el dinero Por encima por de todo. encima Claro. de todo. Entonces, claro, ahí le dice, le ataca, entre comillas, pero dame la expresión de le ataca, le aprieta donde más le va a doler, Exactamente. para que se dé cuenta de en qué está fallando él como persona. Has expuesto demasiadas cosas por encima y has olvidado las cosas importantes, ¿no? O sea, Se va aclarando un poco el panorama conforme uno va profundizando el estudio de la Biblia. Vamos evaluando diversos pasajes, diversas situaciones, y vamos dándonos cuenta cómo Dios sobre todas las cosas desea el equilibrio. Desea el equilibrio de
tanto de las personas que Nosotros tienen. no somos equilibrados, Claro. es un conflicto que tenemos Exactamente. interior. Exactamente. Yo creo que si igual vamos a la publicidad y Así luego... es. Exactamente. Vamos a ir a una publicidad y vamos a volver con más preguntas. Vale. ¿Has sido presa de tus palabras? Quizás el tono, el lenguaje corporal te han jugado una mala pasada. ¿Crees que la Biblia tiene algún consejo al respecto? ¿Que debemos controlar lo que decimos? Esperamos en La Palabra Radical, el capítulo La lengua larga, el naufragio de la vida. Hola, desde La Palabra Radical te queremos ofrecer estudios bíblicos. ¿Quieres aprender más? ¿Quieres introducirte un poco más en la Biblia? ¿Te tocan algunos temas que te llegan, que no entiendes, que quieres un poco de ayuda? Conéctate con nosotros. Tenemos distintos recursos. Tenemos el WhatsApp en el 621-051-137. También nos puedes escribir por mail al radicalpalabra@gmail.com o si no en nuestro canal de YouTube, Palabra Radical. Ahí nos encontrarás. Muy bien, seguimos en nuestro segundo bloque tratando este tema tan interesante, la Biblia versus la prosperidad y el amor a los bienes materiales, lo tangible, lo que puedo tocar, lo que puedo tener, lo que puedo comprar. En la carta de Juan, la Epístola Universal, la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 2, Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Un buen cristiano, una persona que tiene puestas las vistas en el más allá. Nosotros sabemos que estamos aquí pensando, ¿no? Tenemos el concepto de que estamos de paso. ¿Cómo tiene que vivir aquí en la tierra? No sé si pensando un poquitito, ¿no? en tantas personas que en épocas antiguas vendieron todo y vivieron una vida, ¿no? austera, y aquellas personas que dieron todo por la causa de Dios, ¿vale? Y nosotros ahora estamos aquí, todavía sabemos lo que va a suceder, pero seguimos aquí en la tierra. Y acumulando. Sí, ¿cómo nos tenemos que comportar? Hay visiones contraproducentes de esto, ¿vale? Queremos o pensamos que la Biblia nos dice que vivamos una vida humilde, sencilla, lo cual no quiere decir que yo no pueda tener una buena casa, unas buenas vestiduras y que dé ejemplo con ello también, porque el Señor me ayuda y el Señor está conmigo. No sé cómo, vamos a ver cómo intentamos explicarlo bien. El esfuerzo y la virtud y todo lo que hagas en tu vida ha de reflejar tu forma de vivir, tu forma de cómo comportarte. Yo tengo un horizonte especial, un horizonte en la vida eterna, es cierto. Lo cual no quiere decir que no me preocupe de la hora. Es como decir, cuando eres joven, pues no voy a preocupar por nada, no hagas nada porque bueno, a fin de cuentas ya veremos. Cuando seas mayor ya veremos a ver qué pasa. No, el Señor te dice que te prepares desde el principio, que te esfuerces. Es una evolución en todos los ámbitos de la vida, pero es que además es importante también el hecho de que las demás personas se fijan en ti. Tú eres un testigo. El Señor nos dice que seamos testigos de Él. ¿Vale? Y es cierto que a sus discípulos les dice: no llevéis nada para el camino. Y hay gente que está bien y que tienes que dar. El problema es que dice: no hagáis acopio, no hagáis cosas, no cojáis cosas que sobren para vuestro ministerio. Yo creo que hay una diferencia entre cosas que sobran y cosas que necesitas para llevar. Y no podemos confundir los dos mensajes. Una cosa es para llevar el mensaje, no te rodees de cierta pompa, de cierta cosa, que es como se ha pecado algunas veces, sino que sé sencillo. El ser sencillo no quiere decir que seas pobre. Claro. Son dos cosas muy, muy diferentes. Entonces, ¿qué significa para mí cuando me habla la gente, me pregunta qué deben hacer y tal? Digo, pon tus recursos, prepárate para la obra, para Dios, y Dios, el Señor te ayudará y te bendecirá, pero tranquilo, no te preocupes, sigue trabajando en lo que tienes que hacer, esfuérzate en todo lo que trabajas, en todos los ámbitos de la vida, en tu trabajo, sé un buen ejemplo de una buena persona, de un buen cristiano, sé una persona que no medra por encima de los demás, pero que evidentemente se esfuerza para ser el mejor, porque el Señor te ha dicho que te esfuerces y seas bueno en lo que haces, que pongas tu corazón en todo lo que haces. Y me imagino, por ejemplo, Moisés o José. Vamos a ver el ejemplo de José, que es aún más práctico. Si José hubiese dicho, no,
Yo Sí. no puedo ser el segundo de Faraón porque eso significa tener mucho poder y Claro. mucho dinero. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Sí. Sí, no hubiese apuntado y cuando le hubiese tocado también podría haber dicho, bueno, en realidad nosotros somos un pueblo, el pueblo de Israel, confiamos en la vida eterna, Y, oye, dejemos aquí, vamos no a pa- esperar no a pasa nada. que... o- Y en o- esos momentos era uno de los hombres más ricos de la tierra. Claro, es que a mí lo que me sorprende es si tenemos que ser todos pobres y todos humildes, entonces que José tenía que haber renunciado automáticamente al segundo Claro. puesto en Egipto. O Exactamente. Daniel no podía haber sido el segundo del reino con Nabucodonosor, el tercero. No puedes ser una persona con poder porque tienes que ser humilde. No. Mm. El Señor sabe, nos lleva y nos pone en los lugares donde nuestros dones van a ejercitarse, donde van a llevarnos. Y bueno, pues eso a veces compone sitios de poder o conlleva sitios de poder, sitios de dinero. El problema es cuando tú quieres ese puesto por encima de cualquier otra cosa. Y ahí entonces es Y cuando... con otros objetivos quizás, ¿no? El Claro. hecho de alcanzar la prosperidad olvidando la vida eterna. Ahora que tú mencionas estos detalles, la vida de José y tantas otras personas que, bueno, Daniel, tal cual, lo que tú mencionas, se me viene a la mente algo que a veces puede que esté ahí muy cerca, ¿no? Nosotros si nos ponemos a leer 2 de Pedro 3, habla de que todo va a ser destruido, que todo lo que todo el futuro que ocurre en esta tierra, si bien es cierto que es una destrucción para recreación, o sea que el objetivo es positivo, es muy bueno, es como decir, bueno, vamos a limpiar todo esto porque vamos a construir una ciudad nueva. A muchos cristianos puede que nos hayamos sentido tentados a la presunción, quizás, decir, bueno, Dios proveerá, que es una declaración súper solemne, y tener esa confianza en Dios creo que es muy, muy digna de imitar. Mira, yo sé que Dios está al mando de mi vida. Ahora, lo que me toca hacer a mí, entonces lo tengo que hacer como si vivir hoy como si no hubiese un mañana, aunque yo internamente tenga la confianza y la seguridad de que la palabra de Dios me indica que el futuro va a ser de vida eterna y de mansiones eternas y todo. Pero yo aquí y ahora, evidentemente, entonces tengo que dar lo más que puedo de mí. Sí, es que además va a ser fundamental tanto para ti como para la obra de Dios, Hmm. que es una cosa que olvidamos a veces, ¿no? O sea, es necesario conseguir recursos para que la obra de Dios prospere en esta tierra y siga avanzando. A veces nos olvidamos también de eso. Y el problema es cuando acumulamos porque perdemos de vista ese horizonte escatológico de la segunda venida. Y empezamos a acumular, cuando no te das cuenta que hoy, mañana o cualquier día te puedes morir y todo lo que has acumulado lo has perdido, no te ha servido de nada. No Entonces, te vas a llevar nada. claro, sabemos que el Señor va a venir, sabemos que el Señor va a crear una tierra nueva, sabemos que todo lo que tenemos aquí en la tierra, una vez nos muramos, o el Señor venga, lo vamos a perder. Sí. Entonces, que tu objetivo en la vida no sea acumular, pero eso no quiere decir que no tengas una buena vida de riqueza, sino que a lo mejor será necesario que tengas esa prosperidad para poder ayudar a otras personas o incluso para poder ayudar a la obra de Dios a seguir avanzando, ya sea pues financiando Claro, o ayudando. por eso puso la parábola de los talentos en Mateo 25. En la parábola de los talentos le dio uno, otro 2 y a otro 5. Y esperaba mucho de cada uno. No esperaba que lo guardase. Y a eso se está refiriendo pues a los dones que tengo para trabajar, como decía Marcelo, con las otras personas que los que tienen necesidad. Pero también con nuestras riquezas. ¿Por qué no? Es que muchas veces centramos Mateo 25 solo en el tema de los dones espirituales porque le hemos llevado... Sí, Hombre, pero claro. no. que habla de lo físico también, de las riquezas físicas. O sea, a fin de cuentas, la parábola habla exactamente de negocios, que es lo que hacen ellos. Incluso menciona un banco, ¿no? En la misma parábola, el Señor le dice... Claro. Bancos e interés, o sea, el Señor desea que aquello que Él nos ha confiado, nosotros seamos empresarios, ¿no? Ya lo dijo, a mí me gustó cuando, tratando de releer, cuando se encuentran José y María con Jesús, que había estado por 3 días en el templo, y le dijo, yo estoy en la empresa... En la empresa de mi papá, o sea, guarda que estoy aquí involucrado en hacer que esto avance y se desarrolle Que funcione, lo más que claro. pueda y que funcione. Qué maravilla, ¿no? Cómo conforme uno va buscando sobre algunos temas, se van aclarando, van apareciendo otros puntos de vista. Me gustó mucho lo que mencionaste, el hecho de que somos representantes. Yo me pongo a pensar cuando viene un representante, no queremos que
en nuestro canal publicite ni Audi ni BMW, pero se me viene a la mente si somos representantes de, no sé, de Ferrari. Tenemos que transmitir, no por ostentación, no por banalidad, pero tenemos que transmitir, somos de una firma, de un banco serio, de Rolex, y yo vengo de parte de Dios. Por lo tanto, teniendo eso en mente, cuánto aspiraciones, qué metas, ¿no? No mundanales, no intrascendentes, pero por lo menos sí saber de que soy, a la final resulta que soy un Pero embajador. es que es muy importante, porque digo, si eres un embajador, o pues como has dicho, de Audi, de BMW, pues tienes que representarlo y tienes que ser digno representante. Eso Es decir, no vas a ir ahí, dando lástima. Cualquier claro, cosa. con un Peugeot si eres Guarda que si no vamos a entrarnos sí, vamos a entrar en este tema pero, de una pero cantante no, que famosa. Tú tienes que representar a una persona que es creador, que es inventor, que es Sí. el dueño de todo, que no eres Sí. cualquier Sí, cosa. sí, sí, Es sí. muy Estar a la importante. altura. Yo creo que como Ahí representante está. de Dios he de demostrar ante cada persona a la que me presento que aspiro a la perfección en cada cosa que hago. Entonces, la perfección no quiere decir que voy a ser perfecto, quiere Exacto. decir que me esfuerzo al Sí, máximo das todo, das en todo. cada tarea que hago, ya sea en mi trabajo, en mi vida con mi familia, en mi vida espiritual, en cada cosa que hago, como soy hijo de Dios y busco ser como Él, busco la perfección. De hecho, Jesús lo dice así, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. No quiere decir que seamos perfectos, quiere decir que cada día nos esforcemos Busquemos la y la perfección. imagen que representamos y que damos sea eso, una persona que se esfuerza en todo momento para Sí. hacer todo lo mejor posible. Y eso es la mejor tarjeta de presentación para Dios mismo. Dios tenía en mente, conociéndonos, tenía en mente y tiene en mente un antídoto para esto. Lo vamos a dejar para el próximo bloque, si les parece. Perfecto. ¿Has escuchado el dicho honra a tu padre y a tu madre? Pero ahora lo vamos a enfocar en nuestros abuelos. ¿Tienen todavía ellos cosas para enseñarnos? ¿Podemos aprender de ellos? Y por otro lado, cuando llegan sus últimos días, sus últimos momentos de vida, enfrentarnos a esos momentos, brindándoles una muerte digna. Vamos a hablar de ello y vamos a ver qué nos dice la Biblia para estas situaciones y estos momentos especiales de la vida. Bullying, o cómo hacerle la vida imposible a otra persona. Indiferencia, me da igual si vas, si vienes, si estás o no estás. Estas son las nuevas formas de homicidio. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a cómo tenemos que tratar a nuestro prójimo? Te invitamos al estudio de la palabra de Dios. En el bloque anterior habíamos terminado con una referencia a un posible antídoto que Dios tiene preparado, conociéndonos de antemano nuestras debilidades, que son los diezmos y las ofrendas. Solamente para el pueblo de Israel, ¿tiene alguna aplicación? ¿Es una obligación que nosotros tenemos todavía? Sí, recordemos que los diezmos, la verdad es que se menciona los diezmos es Abraham, y Abraham aún no era el pueblo de Israel, por decirlo de una forma, ¿vale? Era uno de los patriarcas, pero aún se estaba formando la nación que nacería de él, definitivamente. Así que los diezmos ya vienen de antes, seguramente una tradición de antes, porque Abraham cuando lo entrega, no lo entrega como una cosa novedosa, sino parece que es una cosa que se hace desde siempre. Sí, un hábito. Bien asumida. Y sigue siendo necesario hoy en día. Tú lo decías como un antídoto. Ya no vamos a hablar del tema de si es para Dios o si es para la iglesia, sino es el hecho de que Dios te dice, cuidado, acabas de recibir tu salario, por decirlo de alguna forma, piensa en mí primero. Piensa en mí. O sea, párate un momento a pensar que lo que has recibido, lo has recibido porque yo estoy contigo, porque yo te bendigo, y que todo el mundo, en fin de cuentas, es mío porque yo lo he creado. Y una vez has pensado eso, entonces decide qué quieres hacer con él. Esa pausa que te hace pensar, yo creo que es capital para que dejes de pensar en el dinero y recapacites. Entonces te das cuenta de que no es lo más importante. Que además el Señor te dice, dame un 10%, ¿no? Y las ofrendas también para dedicarlas a la obra que tenemos que hacer en el mundo. Entonces el Señor te dice, medítalo, piénsalo, y ahí te darás cuenta cuando meditas que no es tan importante el dinero, que no es tan necesario, que no es para ti solo, que no es una cosa que tú has conseguido por ti solo, sino que es una bendición del Señor y que no es tan importante. No debes centrar toda tu vida en ello. Así que para mí el diezmo, una de las primeras cosas que me hace hacer el diezmo es pensar en Dios. Y cuando pienso en Dios,
ya viene toda la carga después, ¿no? Todo lo que he aprendido de él, toda la relación que tengo con él, y entonces entiendo que el dinero no puede ser la base de mi vida. Sí, creo que vuelve a estar en mente el concepto de primero Dios. Primero Dios, primero lo que le corresponde a Él. En realidad, parecería como que si uno lee la Biblia, en muchos sitios Dios dice, mía es toda la tierra. O sea que Dios no necesita de nuestro dinero ni necesita de nuestras ofrendas, sino que en realidad nosotros necesitamos recordar mensualmente, si vale el término, la preeminencia de Dios. Y la relación que nosotros tenemos con Él y el valor que le damos a esa relación. Es que es fundamental, porque creo que el diezmo revela un poquito, el diezmo y las ofrendas revelan en qué nivel de relación estás tú con Dios. O sea, qué nivel de apego tienes a Él, a su pacto, a su forma de vida, a ser un hijo de Dios. ¿Cómo lo consideras a Dios? Si yo le debo algo, no le debo algo. Claro, ¿en qué punto de relación estoy con Él? ¿Quién es Dios para mí y en qué relación estoy con Él? Y cómo me apego a un contrato o a un pacto, más que me gusta más que para el contrato, pacto, que yo firmé el día que me bauticé. Claro. Yo firmé un pacto con Él en el cual yo era su hijo y Él era mi padre. Y a partir de aquí he de vivir en base a eso una buena relación familiar. Pero parece que muchas veces lo olvidamos y entonces el dinero a veces intenta siempre llamarnos para que olvidemos esa relación, ¿no? ¿Cuántas veces el dinero ha roto familias, ¿no? Sí, no, rompe relaciones, y es que además mucha gente se piensa que como está en el Antiguo Testamento, está para Israel. Israel no existía y a Adán y Eva le dijeron, oye, mira, tú tienes que dar de lo que vas sacando. Caín y Abel eran un ejemplo. Ellos entregaron una ofrenda a Dios y se la entregaron ahí. Pero lo más curioso es eso, ¿no? Es el hecho de... Y el pueblo de Israel ni existía. El pueblo de Israel ni existía. Es que muchas veces pensamos que el pueblo de Israel existe desde el Génesis y no es así. No. O sea, todo se ha ido formando y de hecho es Abraham y a través de sus hijos y la generación que vendrá después que aparecerá el pueblo de Israel. Entonces después dicen, no, Jesús lo elimina todo. No, Jesús no es el fin de la ley. Jesús es donde la ley va, o sea, Jesús es la meta de la ley. Entonces, la ley nos lleva a Jesús y confirma a Jesús. Por lo tanto, no se ha anulado nada de las cosas que Dios nos pidió al principio y el pacto sigue siendo igual, como lo era en tiempos de Abraham, como es ahora. Y nos pueden argumentar lo que quieran, pero para mí sigue siendo una muestra y una señal, como decías tú, con una alarma, para decirme, cuidado, que el Señor está ahí, ¿no? Entonces, no olvida tus posesiones, no son tan importantes. Y que tú no eres dueño de todo. Eso es. Si llegase la situación, que por nosotros sabemos que por desgracia muchos líderes en todos los tiempos de la historia cometieron errores, si nos encontrásemos en la situación en que los seres humanos a nuestra vista, a nuestra visión, no están haciendo lo correcto con ese dinero que nosotros damos, ¿nos exculpa esto de cumplir nuestros votos a Dios? Porque hay mucha gente, ahora, no sé si les parece, ¿cuántas personas dicen, todas las religiones lo único que quieren es el dinero? Y no. Ese dinero luego, vaya a saber qué hacen, quién lo maneja. Te quieren meter la mano en el bolsillo. Te quieren la mano en el bolsillo porque nos exculpa a nosotros de ver que quizás es cierto, quizás en alguna institución religiosa no hacen las cosas como nosotros pensamos o es evidente que no lo hagan. ¿Eso nos exime de nuestra responsabilidad para con Dios? Lo primero que tenemos que entender es que las instituciones están llevadas por hombres y que algunos hombres pueden fallar, ¿no? Y algunos hombres pueden ser tentados por el dinero y pueden amar el dinero y entonces pueden manipular o tergiversar o hacer cosas indebidas con ese dinero. Eso no tiene esa persona no representa a toda la institución y mucho menos a Dios. Claro. Entonces, esa es la primera cuestión. Y la segunda es... Entendemos que el Señor es justo y que la justicia proviene de parte de Él. Y cada uno llegará un momento que tendrá que afrontar esa justicia y tendrá que afrontar ese juicio y tendrá que plantarse delante del Señor y rendir cuentas de aquello que ha hecho a lo largo de su vida, porque la Biblia lo dice más de una vez en los textos, tanto del Antiguo como del Nuevo. Entonces, yo he de hacer lo que tengo que hacer. Y luego... que cada uno tenga que cumplir su parte. También es verdad que poco a poco las instituciones religiosas, y yo busco una institución religiosa que tenga controles para manejar ese dinero, porque también es responsabilidad nuestra ser buenos mayordomos. Entonces hemos de vigilar que nuestra institución religiosa tenga las suficientes herramientas de control para que eso no suceda. Y si alguna vez sucede, pues actuar en consecuencia también. Pero sobre todo teniendo en cuenta que incluso aquel que se escape porque no ha sido detectado, llegará un momento que el Señor ejecutará su justicia sobre él y que es su cuestión.
tú has cumplido con tu parte, que era entregar ese dinero, esa parte a Dios. Y Pero luego... es que yo se la entrego a Dios, no se la entrego Exacto. Bueno, correcto. ¿no? ¿Cómo Eso es resume una- eso, De no? hecho, la institución religiosa actúa simplemente como un intermediario, a O fin sea, de un cuentas. canalizador donde, Donde se lleva. dirige los recursos y ya está. Entonces, nosotros nos hemos de preocupar de cumplir nuestra parte del pacto, que es lo que firmamos y lo que decidimos hacer. Y luego ya habrá herramientas adecuadas e incluso el Señor al final complementará con su utilización. Pensando, ¿no? Lo que tendrán que enfrentar los siervos infieles en el caso de una mala administración nos llena de temor, pero guarda que nosotros, por ver cómo hay personas o situaciones o instituciones que no hacen lo que nosotros creemos, nos transformemos como ellos, porque en el fondo si nosotros dejamos de cumplir nuestra parte, a la final vamos a caer en el banquillo de los acusados, unos por un delito y otros por otro, pero finalmente estamos Ya todos caemos Es que replicando nuestra... Ahí viene el asunto de los talentos. Le Sí. entrega talentos y luego viene a ver qué se hizo A con los reclamar a talentos. cada Y uno. cuando pida y reclame a ver qué es lo que has hecho, No utilicemos como una excusa el que otros lo hagan mal para nosotros No, no, hacerlos no. mal. Así es. Mucha gente intenta como... es la cada uno excusa, tiene ¿no? su Ya, responsabilidad. como- eso es. Tú Calmar tienes su tu conciencia, responsabilidad, ¿no? cúmplela. Ujú. Sí. Xavi, te agradecemos mucho haber compartido con nosotros estos temas. La verdad que la Biblia, a la medida que uno va investigando y analizando, cada vez nos va dando más respuestas. Y a mí lo que me da, cuando estudio, lo que me transmite la Biblia es paz. Es decirte, mira, independientemente de lo que vos veas, de tus preocupaciones, de tus ansiedades, Dios está al control. Dios sabe que las cosas nos hacen bien. Dios sabe de la existencia de gente rica. Dios sabe de la existencia de gente pobre. Y sin embargo, Él me pide a mí, lo que tú acabas de decir, Marce, ¿no? Él me pide a mí que si yo recibí uno, si yo recibí dos. Y bueno, Señor, a la final tengo que... ¿no? Y que los hagas producir. Exacto, Que lo hagas exactamente. producir. Que lo haga rendir. Y además hay una cosa que me encanta de la Biblia, es que te dice en 2 Timoteo, te dice muy claramente, el que no provee para su casa Sí, sí. es de lo peor que se podía esperar en ese tiempo. Es decir, que yo tengo que proveer para su casa, para mi casa, para los míos, pero claro, dentro de los míos también están los que tienen necesidad. Exacto, exactamente. Podríamos pasarnos horas hablando de esto. Yo quiero recordar una cosa última, y es que la gente dice, es que al pobre solo le dio un talento. Recordemos que un talento eran 30 kilos de plata. Sí, sí. Un buen Sí, sí, dinero. por eso. Hoy por hoy, Era como una buena con la cantidad, inflación Era- que hay. Claro, no era 30 kilos de arroz, No, era no. plata, 30 era kilos de dinero, plata, era una- así riqueza. que a veces el Señor tú piensas que te ha dado poquito, Te ha dado poco. pero es una Muy gran bueno, cosa, y el muy Señor bueno. te dice, con eso Con eso, trabaja. haz. Sí, sí. Vamos a cerrar, nuevamente, te agradecemos mucho, Xavi. Vamos a cerrar nuestro bloque simplemente y nuestro tema de hoy recordando los medios de contacto. Nos pueden enviar WhatsApp al 621-051-137. Aquí mismo en el canal de YouTube nos pueden dejar los comentarios y nos pueden, si no, enviar email a radicalpalabra@gmail.com. Nuevamente agradecidos por compartir con nosotros este tiempo y los invitamos a todos a seguir conectados, suscribirse, darle like, activar la campanita de los mensajes, porque vamos a seguir tratando muchos temas de la palabra de Dios que realmente tiene una vigencia actual que es muy importante tenerlos en cuenta.